Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón, y recorrió toda la tierra de Egipto. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino ni pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amado Dios, te agradecemos porque tú eres el Dios cuya palabra permanece por los siglos, y que hoy nos encuentra en este lugar como tu pueblo amado. Gracias porque todavía nos hablas. Gracias porque todavía eres nuestro pastor. Gracias porque eres nuestro líder, nuestro guía. Y te pedimos que la lectura de tu palabra y la predicación de ella en este día sea usada por ti, para que tu pueblo sea bendecido, fortalecido y guiado de acuerdo a tu voluntad. Toma, oh Señor, estas palabras y haz que ellas germinen y den fruto para la gloria de tu santo nombre. En este día y por la eternidad te pedimos esto en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. En este día de la Reforma, amados hermanos, nosotros meditamos en las cosas que nos hacen quienes somos como cristianos. Una pregunta que me han hecho a mí es, ¿por qué, si ustedes son cristianos y están siguiendo a Jesús, cómo es posible que no se puedan llevar unos con nosotros? Porque hay bautistas, metodistas, luteranos, episcopales, adventistas, pentecostales, presbiterianos. Eso está como una hermana que se congregaba en una iglesia presbiteriana que comenzamos en el Valle de San Fernando y se mudó para otra iglesia en la región del Valle del Antílope, donde vivimos, en
Palmdale, y me llamó, me dijo, pastor, qué gusto, ya somos vecinos, pero fíjese que conseguí otra iglesia donde congregar. Y yo le digo, bueno, qué bueno, hermana, qué bendición. ¿Y dónde queda? Bueno, queda aquí en el lugar de Palmdale. ¿Y cómo se llama la iglesia? Y me dijo la hermana, la iglesia se llama la iglesia Estrangular. Y yo dije, estrangular. Y dije, cuidado, hermana, no querrá usted decir cuadrangular, ¿verdad? Ah, pues como que sí, pastor, pero lo que me importa es que se predica la palabra de Dios y la gente se ama unos a los otros. Y yo le dije, hermana, qué bendición. Pero no le diga a la gente que la está invitando a la iglesia de Estrangular, por favor. Hoy en día, a raíz de la reforma, aunque muchos piensan que en el siglo XVI existía solo una iglesia, no, existía la iglesia romana, existían la iglesia ortodoxa oriental, existían otras expresiones de la cristiandad. Sin embargo, la iglesia principal era la iglesia católica romana, era la iglesia casi que tremendamente mayoritaria, y la autoridad del obispo era incuestionable. El trabajo del obispo de Roma era regir con autoridad y proveer liderazgo a la mayoría de aquellos que se identificaban como seguidores de la fe cristiana. Nosotros sabemos que la reforma trajo muchas cosas positivas. Entre las cosas tal vez no tan positivas que yo diría que ha traído la reforma es el hecho de que hoy en día existen más de 40.000 organizaciones, denominaciones cristianas en el mundo. Y algunas personas dicen, bueno, ¿y qué es eso del presbiteriano? ¿De qué se trata? Y a veces nos preguntamos, ¿vale la pena hablar de nuestra identidad cristiana presbiteriana? Es interesante, ustedes recuerdan que el mes pasado yo les pregunté, hablando de José, sobre el sueño de José, y les pregunté cuál era su sueño para esta iglesia, ¿recuerdan? Porque eso nos va a guiar a nosotros como líderes, consistorios, para entender el anhelo, el deseo del corazón. Y aunque yo no voy a estar hablando de eso en este día, con detalle, yo les voy a decir que muchas cosas me inspiraron tremendamente. Una de ellas fue que en su mayoría, la mayoría de las personas que expresaron su sueño para esta iglesia es que esta iglesia crezca, que esta iglesia, este santuario se llene. ¿Cuántos de ustedes creen que eso es posible? Amén. Vamos a hablar de eso. Ustedes me van a escuchar hablar de eso y cómo, con la ayuda de Dios, vamos a lograr ese sueño. En segundo lugar, hermanos, algo que me llamó la atención, hablamos con los líderes en el taller de liderazgo, de las cosas curiosas que ocurrieron allí. Y una fue alguien, me pareció muy bien, de hecho a mí me encantaría hablar con esa persona, me dijo, mi sueño es que seamos presbiterianos. Lo que ocurre es que a veces, cuando uno entiende qué es presbiteriano, personas distintas la entienden de maneras muy distintas. Si no, vaya a preguntar o vaya a adorar en las iglesias presbiterianas alrededor de aquí. Es un buen ejercicio, ¿no? Vaya y venga, no se nos vaya de todo, ¿verdad? Pero dése cuenta de que hay una variedad de expresiones de lo que eso significa. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con José? José era un hombre que estuvo preso. Y del presidio, de la cárcel, fue levantado por Dios para ser el segundo en autoridad en el imperio más poderoso de la época. Imagínense ustedes, inmigrante, exconvicto, quizás alguien que se veía de aspecto diferente al de los egipcios, quizás alguien con un acento diferente al de la mayoría de las personas habitantes de ese pueblo. Sin embargo, Dios le dio autoridad. Y el texto que leímos nos dice que el faraón mismo le dio un nuevo anillo. Le puso vestiduras distintas y que las rodillas se doblaban ante él porque él había sido puesto en autoridad como líder. El segundo líder en autoridad en esa nación. Imagínense qué cosa tan
drástica, tan impresionante que ocurra eso. Es como que si alguien lo sacaran de aquí, de la prisión del condado, de las Torres Gemelas, y le dijeran: cámbiate, quítate tu ropa o color naranja, móntate en un avión, porque vas a trabajar con el presidente Obama, segundo en autoridad. Y ahora con su traje y con toda la pompa de la posición. Porque algo que nos recuerda el día de la Reforma es que nosotros como seres humanos necesitamos organizarnos de una manera o de otra, y que es necesario tener líderes. En la época de la Iglesia de la Reforma, el líder absoluto y pleno era nada más y nada menos que el obispo de Roma, el Papa. Y esa autoridad era indiscutible. Su liderazgo exigía que todos los habitantes o todos los que están vinculados con la cristiandad fuesen súbditos de él. Sin embargo, la Reforma vino con diferentes maneras en las que organizarnos. Yo le quiero decir, amados hermanos, a veces es más fácil para el ser humano que alguien les dictamine, les diga exactamente qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer, ¿verdad? Pero la Reforma comenzó una forma distinta, diferente de convivencia y una comprensión distinta de la autoridad en el nivel humano. Porque Cristo es la cabeza, no un ser humano ninguno. No una persona en Roma o en Washington, D.C., o un obispo o un profeta, una persona que se establezca sobre todos. No, Cristo es la cabeza. Y nosotros nos llamamos presbiterianos porque en respuesta a esa realidad nosotros dijimos: no hay nadie que merezca regirnos como un tirano o como un faraón o como un monarca absoluto, sino Cristo. Y nosotros como humanos nos organizamos de una manera en la que escogemos ancianos, gobernantes y ancianos docentes, en el caso de este servidor, para organizar nuestra vida, para ayudarnos a discernir no lo que sea solamente mejor y parezca conveniente, sino ayudarnos a discernir la voluntad de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Entonces es una manera distinta de organizarnos. Los presbiterianos no tienen nada que ver con el tipo de música que cantamos, porque como le digo, distintas iglesias presbiterianas van a cantar distintas musicaciones. No tiene nada que ver con cómo se viste el pastor, porque en distintas iglesias presbiterianas el pastor o la pastora ahora se visten de manera distinta. Presbiteriano no tiene nada que ver con cuánto dura el culto. Algunas personas dicen: el culto presbiteriano tiene que durar 90 minutos, ¿verdad? Ese es el culto presbiteriano. Pues yo he escuchado a otros que me dicen: el culto presbiteriano tiene que durar 60 minutos. Créanme, que yo estaba en iglesia, fui pastor, duré 6 años en una iglesia, me decían que la verdadera iglesia presbiteriana, el culto tiene que durar 60 minutos. Imagínense el sufrimiento mío, me pusieron una camisa de fuerza, ¿verdad? Pero bueno, así aguanté 6 años. O hay gente que dice: no, el verdadero culto presbiteriano dura 4 horas, porque allá en mi pueblo el culto presbiteriano dura 4 horas. ¿No han escuchado usted eso? Entonces la comprensión es muy distinta. Presbiteriano es una forma, una expresión de la cristiandad que se organiza por medio de ancianos gobernantes. O sea que la iglesia presbiteriana no le pertenece al Papa. No tengo nada contra mi amigo argentino, ¿verdad? Algunos dicen: oye, ¿quién aguanta a los argentinos? Yo he hecho chistes sobre los argentinos y me he metido en problemas, pero está bien. Contarle que no ha hecho usted el chiste de los venezolanos, está bien. No le pertenece al Papa
gobierno mismo organiza. Habiendo comenzado eso, la iglesia presbiteriana dio inicio a nada más y nada menos que algo que revolucionó el mundo, que se llama la democracia. Porque no existía. Porque en aquel momento el faraón estaba acostumbrado a regir toda la vida de las personas, y ahora no, la gente escoge a sus ancianos gobernantes. Imagínense, eso es lo que significa presbiteriano. Ahora, hay gente que se enfatiza en tantos otros aspectos de la vida, de la iglesia, de la historia presbiteriana, y ese se nos olvida. Otra cosa que significa la iglesia presbiteriana, amados hermanos, es que no somos independientes. Hoy en día nosotros somos una iglesia conexional, ¿verdad? Pertenecemos, los ancianos son llamados presbíteros, y no solamente gobiernan la congregación local, sino que son parte de un cuerpo más amplio que se llama presbiterio. Desde el principio del movimiento presbiteriano, las organizaciones se organizaron de manera de que pudiesen trabajar juntas y cooperar. A mí me preocupa, amados hermanos, cuando nosotros decimos, esta gente del presbiterio, ¿verdad? Que no son ellos, somos nosotros, porque somos una iglesia conexional. Y yo le doy gracias a Dios por la hermana Nachita, que estuvo allá en el evento de las mujeres, 25 años, mujeres presbiterianas hispanas del Cielo del Sur, California, Hawaii. Le doy gracias a Dios a nuestra hermana Agar, creo que no pudo ir, pero nuestra hermana Agar trata de vivir eso. La toma de decisiones, más que de manera fraternal, la toma de decisiones de nosotros como cristianos presbiterianos, en el caso de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, 2,5 millones de personas que toman decisiones juntos por medio de organismos llamados presbiterios. Eso es muy importante, amados hermanos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las iglesias no le ponen nombre a su forma de gobierno, pero nuestra forma de gobierno es sumamente importante, porque nosotros creemos que Cristo ha de ser la cabeza y nadie más. Amén. Nosotros no creemos en una iglesia independiente que había un pastor que habla bonito y predica bonito, y que después que el pastor se va, se acabó. No, porque ¿quién es la cabeza? Nosotros no creemos en un gobierno de que solamente ciertas personas son las capacitadas para gobernar la iglesia, y que si ellas no están o se van, ya no se puede hacer nada. ¿Por qué? ¿Quién es la cabeza? Cristo es la cabeza. Las otras dos denominaciones que yo conozco que toman tan en serio su sistema de gobierno, que lo han puesto en su nombre, son las siguientes: la iglesia episcopal, que se gobierna por medio de un obispo que dictamina, o de un grupo de obispos que dictaminan, y la iglesia congregacional, en la cual la congregación, los bautistas son así, algunos hermanos vienen de la iglesia bautista, la congregación se reúne para definir todos los asuntos de la vida de la iglesia. Muy ideal, muy bonito. Pero el ideal presbiteriano es la elección de ancianos. Y eso es lo que nos hace presbiterianos. Nada más que principalmente la fe en Cristo y nuestra forma de gobierno. Entonces es importante entender cómo funcionamos. Porque no le damos a una persona el anillo y la bata y el trono en Roma para que nos domine, ni aquí tampoco. Yo les quiero invitar también a que ustedes lean la declaración de fe que viene del libro de confesiones de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, la segunda confesión helvética. Y no vamos a leer todo porque está escrita allí, y ustedes la pueden leer con calma, pero quiero leer algunas cosas. La cabeza es la que tiene la preeminencia en el cuerpo, y de ella todo el cuerpo recibe vida. Fíjense ustedes atrás del boletín. Entonces dice, después de los puntos suspensivos, en consecuencia, no aprobamos la doctrina del clero romano, quien hace del obispo de Roma el pastor universal y cabeza suprema de la iglesia, militante aquí en la tierra, y así el vicario de Cristo. Pero miren lo que dice hacia el final, el último párrafo: y que en la iglesia él mismo desempeña todos los deberes de gobierno
¿quién? Cristo, o pastor hasta el fin del mundo, y por lo tanto no tiene necesidad de ser sustituido por ningún vicario, como que si él estuviera ausente, porque Cristo está presente con su iglesia y es su cabeza vivificante. Amén. Ahora, amados hermanos, saber cómo nos gobernamos es importante. Porque si no, tendemos, como yo dije, a lo que es la monarquía, la imposición unilateral. Pero también, amados hermanos, yo quiero decirles que también, después de la reforma que contestó la autoridad total del obispo de Roma, también se corrió otro riesgo, que es la anarquía. Miren la diferencia: monarquía y anarquía. ¿Quién ha oído la palabra anarquía? Anarquía es cuando todo el mundo hace lo que quiere, hace y deshace. Y eso fue un peligro de la reforma, en el que dijeron: bueno, el Papa ya no nos va a decir qué hacer. Aquí todo el mundo hace como se imagina en su conciencia. E imagínense el desorden que eso causó. Ser presbiteriano no es, aunque algo muy importante de la reforma, es decir, que Cristo, solo Cristo es el Señor de la conciencia. Eso no quiere decir que cada quien va a hacer lo que se le ocurra, porque todo debe ser hecho como decentemente y con orden. Entonces necesitamos reconocer autoridad. Otra cosa que tenemos nosotros como reformados es que podemos cuestionar la autoridad, pero con respeto, no para crear anarquía. Imagínense, hay veces que la gente dice, y eso ha pasado en Egipto, a nivel del gobierno de Egipto, la gente dice: no queremos más a este dictador, pero no hay algo que lo sustituya. Amados hermanos, yo le doy gracias a Dios porque aquí hay gente que tiene opiniones fuertes, ¿verdad, hermana Tiniebla? Usted no sabe de esto, pero estoy preguntando. Yo le doy gracias a Dios que aquí hay mujeres fuertes y hombres fuertes, ¿verdad? Con pantalones. Pero cuando usted diga algo contra el orden establecido, asegúrese de que lo hace con responsabilidad, porque si no podemos crear un clima de anarquía total, en la que ese consistorio no sabe lo que están haciendo, nadie sabe, ese pastor no sabe, pobrecito. Amén. Ustedes díganme lo que quieran, no se preocupen, porque como pastor yo sé que uno se expone a esas cosas. Pero a mí lo que me preocupa es que pasemos a una situación de anarquía total. Por otro lado, yo he escuchado hermanas que han dado su opinión sobre asuntos y no se ha aceptado, y gloria a Dios, porque estas hermanas han dicho: pastor, yo sé que si están tomando esa decisión será por algo, y nosotros vamos a apoyar de una manera o de otra. Porque esto no es un clima de anarquía tampoco. El hecho de que no tenemos a un obispo supremo humano, sino que Cristo sea la cabeza, no quiere decir que cada uno va a hacer todo lo que se le ocurra. Tampoco caemos en la oligarquía. Ustedes saben qué es la oligarquía. ¿Cuántos han oído la palabra oligarquía? ¿No? Bueno, monarquía es el gobierno de ¿cuántos? De uno. Anarquía es la falta de gobierno. Oligarquía es el gobierno de un grupo, del mismo grupo siempre. Y esa es otra tentación que podemos caer. Que el mismo grupo sea el único que puede gobernar siempre. Eso es una oligarquía. Y no en vano han ocurrido revoluciones. De hecho, yo creo que la reforma fue una revolución contra un gobierno monárquico y oligárquico. Oye, estoy hablando como Chávez. Ahora,
Hay una especie de oligarquía que tiene que ver con el nepotismo. ¿Cuántos han oído hablar la palabra nepotismo? Nepotismo se origina en la Iglesia Católica medieval y tiene que ver con el hecho de que los sacerdotes, de que los papas, instituían a sus sobrinos como cardenales. Porque los papas, por lo menos oficialmente, no debían tener hijos, pero tenían sobrinos. Entonces lo que hacían era, mira, yo me imagino la conversación entre el sobrino y el tío, ¿verdad? Oye, tío, felicitaciones, el papá, chico, qué bueno, felicidades. Mira, ¿no tendrás un puestecito por ahí? ¿Cómo no, sobrino? Si tú imagínate tú, mira, ¿te gustaría ser cardenal? ¿Cómo? Oh, está bien, tío. Bueno, véngase para acá, ¿no? Cardenal. ¿Por qué? Porque la gente usaba la preferencia de sus lazos consanguíneos para escoger a aquellos que debían estar en distintos puestos de autoridad y liderazgo. Ahora, amados hermanos, eso puede ocurrir en nuestra iglesia. ¿Puede ocurrir? ¿Sí o no? Puede ocurrir por el hecho de que, gracias a Dios, la iglesia está compuesta de familias, ¿verdad? Yo le doy gracias al Señor. Y aquí, hermanos, yo le doy gracias al Señor porque hay familias comprometidas. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Yo no quiero que alguien esté criticando a la familia mengana o la familia fulana porque ellos están sirviendo al Señor en este lugar. ¿Okay? Eso lo digo con la autoridad de Cristo. La familia mengana, la familia fulana son gente que se ha comprometido a lo largo de décadas en estos lugares, en este lugar, con las altas y con las bajas. Y yo le doy gracias a Dios por las distintas familias de esta iglesia. Sin embargo, tenemos que estar abiertos para lo que Dios puede hacer al levantar a un José desde la prisión, hermano, desde la cárcel. Una persona que desde el punto de vista paulino en Timoteo era un neófito, pero Dios lo levantó y lo puso en autoridad. Ahora, amados hermanos, tocante al tema paulino, con relación a los obispos o a los ancianos y diáconos, yo quiero decirles, amados hermanos, que es importante tomar en cuenta los requisitos de estos siervos y siervas del Señor en la casa del Señor. Es importante que más de que sea tu amigo o tu amiga, o aún más que aunque hace 20 años cometió un error muy serio, muy grave en la iglesia, nosotros veamos las cualidades de esa persona como alguien que Dios quiere usar en el liderazgo, como anciano o como diácono. Ahora, yo quiero enfocarme en una de las cualidades, porque no tengo tiempo para ir sobre todas las cualidades que leímos. Dice que gobierne bien, ¿qué? Su propia casa. Y yo le quiero decir, amados hermanos, eso en ocasiones es un desafío enorme. Todas las descripciones son difíciles, pero esa particular es difícil porque ¿cuál es la familia que no tiene problemas? ¿Cuál es la familia que no tiene problemas? Si nosotros vamos a escoger a una persona que no tenga problemas en su familia para que sea líder dentro de la iglesia, lo único que vamos a poder quizás van a ser gente soltera, ¿verdad? Y huérfana. Porque ¿quién no tiene problemas en su casa? Pero algo que yo quiero recalcar, con lo que yo quiero terminar, amados hermanos, esta sección, es que José llegó a ser líder segundo en autoridad. No solamente por las grandes virtudes que Dios vio en él,
sino que Faraón reconoció que Dios estaba con él. Es que para servir a Dios, para ser cristiano, sea que usted sea anciano, diácono o miembro de la iglesia, sea que usted sea quier, sea que usted barra la iglesia, ¿verdad? Porque no hay una jerarquía de importancia cuando nosotros hablamos de personas en alta autoridad o simplemente haciendo trabajos sencillos. Usted necesita la gracia de Dios en su vida, el apoyo de Dios, la ayuda de Dios en su vida. Yo estaba modelando un consistorio donde que el hermano me dijo, pastor, yo tengo que renunciar porque algo tan sencillo como algo tan común en nuestra sociedad, yo no puedo disminuir la importancia de eso, pero él me dijo, pastor, yo sé que mi hijo está fumando marihuana, yo tengo que renunciar. Y la iglesia estaba en una situación de crisis y yo le dije, hermano, en el nombre del Señor, yo voy a hablar con tu hijo, pero tú no abandones la posición que Dios te ha dado, porque tú no estás ahí solamente por haber sido un padre perfecto, tú estás ahí porque Dios te ha puesto ahí. Sigue adelante y por qué no tratemos de corregir esa situación, pero no podemos legalísticamente pensar que solamente los perfectos pueden llegar a servir al Señor o tener un cargo de autoridad y liderazgo dentro de la iglesia del Señor. Yo le doy gracias a Dios porque aún la Reforma se ha dado cuenta, hermanos. La Reforma ha resultado en que la Iglesia Católica haga las cosas un poco diferentes. La Reforma no solamente dio a luz a una tercera parte de la cristiandad en nuestros días, que nos llamamos los protestantes o los evangélicos o algo así, sino que también transformó a la Iglesia Católica y la manera en la que se hacen muchas las cosas y se ejerce autoridad en la Iglesia Católica en estos días, gracias a Dios, ha cambiado también. Porque no es que nosotros como protestantes o evangélicos merezcamos más la gracia de Dios que los católicos. Es simplemente el hecho de que Dios en su misericordia nos ayuda y nos instruye por medio de su palabra. Amén, hermanos. Yo quiero hablar y concluir con esto sobre José. Cuando nosotros vemos a José, en primer lugar, vemos, amados hermanos, que gracias a Dios José no tuvo que reunirse con nadie, sino que Faraón vio la autoridad de José y le dijo, si eso es lo que hay que hacer para salvar a nuestro imperio del hambre, ejecuta lo que tienes en tu corazón. Y eso me recuerda, hermanos amados, que en ocasiones nosotros, con el deseo de ser presbiterianos, podemos bloquear esfuerzos que son importantes para el beneficio del pueblo de Dios. Imagínense ustedes, si un comité le hubiese dicho a José, José, tu idea sobre los sueños está muy bonita y todo eso, vamos a analizarla y dentro de 10 años más o menos quizás te podamos dar una respuesta, ¿verdad? Porque nosotros somos buenos presbiterianos. Lo que ocurriría, amados hermanos, es que una situación crítica de necesidad no hubiese sido atendida y que no hubiera habido comida para comer ni para Egipto ni para los pueblos cercanos. Nosotros los presbiterianos nos tomamos nuestro tiempo en analizar las decisiones, pero tenemos que tener cuidado. Si hay una persona que necesita a Cristo, amado hermano, vaya y háblale de Cristo. Usted no necesita un comité ni la aprobación de los caballeros ni de las damas. No se necesita acta, no se necesita la aprobación del consistorio. Usted vaya y haga lo que tiene que hacer como cristiano. Si se cae un papel, amado hermano, en el santuario, usted no tiene que preguntar quién es la persona encargada. Por amor de Dios, somos todos pueblos de Dios aquí, y usted como yo podemos levantar un papel que esté en el piso. Amén, hermanos. Porque hay gente que por presbiteriana no puede levantar el papel.
porque dice que se van a meter en problemas con su historia. José, Dios le dio una misión y él fue ejecutada bajo autoridad, sí, porque él fue segundo en autoridad, pero él la llevó a cabo porque Faraón vio que Dios estaba con él. En segundo lugar, amados hermanos, yo quiero decirle que José nos demuestra un tipo de liderazgo que no busca su propia promoción, aunque a él se le fue dado un anillo y un vestido y se le fue puesto como segundo en autoridad. Hermanos amados, José entendía que él estaba bajo la autoridad de Faraón. Cuando uno va al Museo de Arte Egipcia en el Cairo, o cuando uno va a otras exposiciones de arte egipcia, sea en el Museo de Berlín o en el Museo de Louvre en París, o uno va a Madrid a ver esas exposiciones, hay exposición de todo cuanto es Faraón. Y la verdad es que es aburrido, hermano, porque usted ve las caras y todos son igualitos, ¿verdad? Usted ve miles y miles y miles de faraones y todos se ven iguales. Pero uno busca a José y no lo encuentra. Obviamente, quizás José hubiese sido una vergüenza, un extranjero, un expresidiario que haya por su liderazgo salvado, o sea, un instrumento de Dios para salvar a Egipto. Como nosotros, como egipcios arrogantes, vamos a darle reconocimiento a tal hombre en la historia. Algunas personas se preguntan, ¿será que de verdad José existió o fue una fábula inventada? Yo creo que existió, pero yo creo algo, amados hermanos, que el verdadero líder de Dios, la verdadera autoridad no está en el reconocimiento ni las pirámides que se construyan en honor a ti, está en el trabajo humilde. Aunque no sea reconocido, tu función dentro del reino de Dios es valiosa. Y por eso la Reforma hablaba del sacerdocio de quienes, de todos los santos. Una de las ideas revolucionarias de Martín Lutero fue de que todos somos sacerdotes y sacerdotisas de Dios. Tu función en el reino de Dios es importante. Ejércela con reconocimiento de la autoridad establecida, pero ejércela sabiendo de que aunque no se reconozca, tu contribución es clave para el futuro, no solamente de la iglesia, sino de la humanidad. Y en último lugar, amados hermanos, yo quiero decir que José nos recuerda que la cabeza de la iglesia es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Que la iglesia no es un monstruo de 2 o 3 o 7 o 40,000 cabezas, sino que nuestra función aquí no es agradar a todo el mundo. ¿Es agradar a quién? A Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, Dios bendice y nos hace una bendición para otros. Mira, hermanos, no solamente Egipto comió por el liderazgo, por la manera en que Dios usó a José, sino que naciones todas vinieron de a su alrededor, y recibieron la bendición de lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Y eventualmente aún la propia familia de José en el territorio de Israel vino y recibió el sustento de Dios para ellos. Amados, yo sé que Dios quiere hacer de esta iglesia una bendición para muchos. Esta iglesia ha sido bendición para muchos, déjeme decirle. Yo voy a Tijuana y me lo dicen. Yo voy a otras iglesias y me lo dicen. Lo único que no nos lo creemos somos nosotros,
que decimos no, nosotros no podemos, nosotros no sabemos, nosotros no es culpa del hermano, la hermana que no hace esto, el hermanito que no. Hermanos, Dios ha hecho esta iglesia una bendición, así como aún Egipto fue hecha una bendición para todas las naciones de la tierra. Dios quiere seguir usando al Divino Salvador para hacer una bendición entre las naciones. Amén, hermanos. ¿Lo creemos? Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre amado, te agradecemos porque a un presidiario, quizás sin la experiencia o la categoría o la credibilidad necesaria, tú lo sacaste de ese lugar y lo pusiste en un lugar de honra, no para su propio beneficio, sino para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor amado, porque yo sé que tú has levantado latinos de aquí, del Divino Salvador, para ser líderes en la sociedad y ser bendición de distintas maneras. Aunque la gente crea que nosotros no podemos, gracias, porque tú estuviste con José en la cárcel. Gracias porque lo entrenaste en las cárceles de la vida. Y gracias porque lo hiciste una bendición en ese lugar de prominencia. Amado Dios, nosotros confesamos que en ocasiones tenemos temor de tomar a las iniciativas que son necesarias para servirte a ti, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que llenes a nosotros, a cada uno de nosotros, familias, individuos, jóvenes, niños, ancianos, aún personas que no sean todavía miembros de la iglesia, que nos llenes a todos de valentía para servirte a ti, Señor. Que tú eres el Dios que quiere proveer y bendecir por medio nuestro. Nos ponemos en tus manos, porque así como estuviste con Lutero, con Calvino, con Zwinglio, con gente en aquella época de autoritarismo y monarquía y oligarquía dentro de tu pueblo, así estás con nosotros hoy, Señor. Haznos humildes y ayúdanos a caminar en tu palabra y con tu bendición. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.